Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Para los que son nuevos, soy su anfitrión, y me dedico a traerles lo mejor del mundo del entretenimiento, los chismes más jugosos de las celebridades y todo lo que nos encanta comentar y debatir. Y hoy, amigos, prepárense porque les tengo una primicia que les va a dejar sin aliento. Un secreto, pero de los buenos. Un secreto con sabor a hotel y del más lujoso. Exacto, hoy nos sumergimos en el universo de Can Yaman y Demet Özdemir, nuestros ídolos turcos. Y no hablaremos de sus nuevos proyectos, ni de sus glamurosas apariciones, ni de sus últimas entrevistas. Hoy, mis queridos seguidores, desentrañaremos un misterio que salió a la luz gracias a una periodista, y tiene que ver con un hotel de lujo, sus rincones secretos y, por supuesto, el amor prohibido. ¿Intrigados? Apuesto a que sí. Así que sin más preámbulos, prepárense para adentrarse en una historia llena de enigmas, rumores, y como no, mucho romance y pasión. Antes de sumergirnos en este torbellino de secretos, les recuerdo a los nuevos suscriptores que se unan a nuestra comunidad, suscribiéndose al canal y activando la campana de notificaciones. Así estarán al día con todas las novedades y no se perderán ningún detalle de lo que ocurre en el fascinante mundo de las celebridades. Y por supuesto, si disfrutan de lo que ven, no olviden dejar su *like*, ese gesto que impulsa el crecimiento de nuestro canal. ¿Listos para el chisme más jugoso? Pues, vamos allá. La historia que les voy a relatar hoy se centra en un hotel en particular, y en una época muy específica y añorada por todos, la era dorada de Erkencikus, o pájaro soñador, como la conocimos en estos lares. ¿Lo recuerdan? Aquella serie que nos mantuvo pegados a la pantalla, día tras día. Aquella producción que nos presentó a Can Yaman y Demet Özdemir, y nos enamoró con la entrañable historia de Sanem y Can. Bien, pues desde hace mucho tiempo han circulado rumores, alimentados por fans y medios de comunicación, sobre una supuesta relación secreta entre Can y Demet durante el rodaje de la serie. Aunque ambos siempre negaron rotundamente y mantuvieron una postura muy profesional, la química entre ellos era innegable. Era evidente. No solo en la pantalla, donde la pasión y la complicidad incendiaban cada escena, sino también fuera de ella. Era algo que se sentía, se percibía, y que, al parecer, alguien confirmó. Ahora entremos en el corazón del asunto, el hotel. Una periodista turca, de la cual no revelaremos el nombre para proteger su privacidad y evitar involucrar a terceros sin su consentimiento, pero que es una figura respetada en el ámbito del periodismo de espectáculos, reveló hace algún tiempo un detalle que dejó a todos boquiabiertos. Según ella, Can y Demet solían verse en secreto en un hotel de Estambul. ¿Y qué tiene de especial esto? Pues el detalle clave reside en que no era cualquier hotel. La periodista aseguró que se trataba de un hotel *boutique*, un establecimiento muy lujoso y discreto, conocido por su privacidad y por ser frecuentado por celebridades que buscan alejarse del ojo público. Un hotel que ofrecía todo el confort, todas las comodidades imaginables, y lo más importante, una total discreción. La periodista en su investigación, supuestamente obtuvo información de fuentes cercanas al hotel, quienes le habrían confirmado las visitas de Can y Demet. No se hablaba de largas estadías, sino de encuentros puntuales, en horarios específicos, encuentros que, según la fuente, estaban cuidadosamente planeados para evitar ser descubiertos. La periodista no entró en detalles sobre fechas exactas ni aspectos muy concretos, pero la insinuación fue clara, muy clara. La revelación, como era de esperar, causó un revuelo monumental en Turquía y en las redes sociales. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Algunos celebraron la noticia, convencidos de que la pareja soñada finalmente había encontrado la manera de estar junta. Otros, en cambio, se mostraron escépticos, argumentando que se trataba de un rumor más, un invento para generar polémica y atraer la atención mediática. La periodista, por su parte, se mantuvo firme en su postura, defendiendo la veracidad de su información. Aseguró que tenía pruebas, pero que no las haría públicas para proteger la privacidad de los involucrados. Y aquí es donde la historia adquiere un matiz aún más intrigante. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió después de la revelación de la periodista? Pues, nada oficial. Ni Can Yaman, ni Demet Özdemir, ni sus representantes emitieron ninguna declaración al respecto. Un silencio sepulcral. Y el silencio en estas circunstancias a veces es tan revelador como cualquier afirmación o negación. ¿Por qué no negar rotundamente la información?
¿Por qué no desmentir los rumores de forma categórica? El silencio, estimados amigos, es el caldo de cultivo de la especulación. Y la especulación en el universo de las celebridades es el pan de cada día. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Pues que existe una alta probabilidad de que la periodista estuviera en lo cierto. O al menos que la historia del hotel y los encuentros secretos no fuera completamente descabellada, sino que tuviera un fundamento real. Imaginemos por un momento la situación: dos jóvenes, hermosos, exitosos, trabajando codo a codo día y noche, compartiendo momentos de complicidad y cercanía. La química entre ellos era palpable. Y además dos personas sometidas a la presión constante de los medios y los fans, acechados por los paparazzi y la necesidad de mantener una imagen pública impecable. ¿No es lógico que buscaran un espacio de privacidad, un refugio lejos de miradas indiscretas? El hotel, en este sentido, encaja a la perfección en la narrativa. Un santuario de tranquilidad, un escondite perfecto. Un lugar donde poder ser ellos mismos, sin las miradas curiosas que escudriñan cada gesto, cada encuentro, cada rumor. Un lugar donde la espontaneidad y la naturalidad pudieran aflorar, sin la necesidad de fingir o aparentar. Un lugar donde el amor, si existía, pudiera florecer sin las ataduras de la exposición pública. La periodista, en su relato, no solo insinuó la existencia de estos encuentros secretos, sino que también proporcionó pistas sobre la atmósfera que se respiraba en ese hotel. Un ambiente de lujo discreto con habitaciones elegantemente decoradas, servicios de primera clase y una política de privacidad implacable. Un lugar diseñado para proteger la intimidad de sus huéspedes más ilustres, donde el anonimato era el rey y la discreción, la regla de oro. Este hotel, según la periodista, no era un simple alojamiento, sino un refugio, un punto de encuentro donde la pasión y el romance podían desarrollarse lejos de los focos. Un lugar donde Can y Demet, lejos de las cámaras y los flashes, podían ser simplemente Can y Demet, dos jóvenes enamorados, disfrutando de la compañía del otro y construyendo, quién sabe, una historia de amor que permaneció en secreto. Pero, ¿qué motivaciones podrían tener Can y Demet para mantener su supuesta relación en secreto? Las razones podrían ser diversas y complejas. Tal vez temían la reacción de los fans, la presión mediática o incluso la interferencia de sus respectivos representantes. Tal vez simplemente querían proteger su intimidad y vivir su romance de manera genuina, sin la necesidad de dar explicaciones a nadie. En el mundo de las celebridades, la privacidad es un tesoro codiciado, un bien escaso que se protege con uñas y dientes. La exposición pública, aunque a menudo necesaria para mantener la fama y el éxito, puede resultar agobiante y asfixiante. Los famosos, como cualquier ser humano, necesitan sus espacios de intimidad, sus momentos de soledad, sus rincones secretos donde puedan ser ellos mismos, sin máscaras ni poses. El hotel, en este contexto, se convierte en un símbolo de esa necesidad de privacidad, de ese anhelo de escapar de la vorágine mediática. Un lugar donde Can y Demet, supuestamente, pudieron encontrar el sosiego y la tranquilidad que necesitaban para vivir su romance a su manera. Además, la historia del hotel también nos plantea interrogantes sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. ¿Es posible que dos personas, que comparten largas horas de trabajo y una intensa conexión emocional, puedan mantener una relación sentimental en secreto? ¿Hasta qué punto la presión de los medios y los fans puede influir en las decisiones de una pareja? La respuesta, por supuesto, es complicada y multifacética. No existe una fórmula mágica para las relaciones en el mundo de las celebridades. Cada pareja es un mundo con sus propias circunstancias, sus propias motivaciones y sus propios secretos. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la historia del hotel nos invita a reflexionar sobre estas cuestiones. Nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, se esconden personas de carne y hueso con sus anhelos, sus miedos y sus deseos de amar y ser amados. Pero bueno, como siempre, esto es solo una especulación. Una interpretación de los hechos, basada en la información disponible y en la lógica. La verdad, como siempre, solo la conocen Can y Demet. Y quizás también los muros de ese hotel misterioso y discreto. Y aquí es donde la historia llega a su fin, un final abierto y lleno de misterio. Un final que nos deja con más preguntas que respuestas. Un final que nos invita a seguir soñando, a seguir imaginando, y, ¿por qué no?, a seguir creyendo en el amor, ese sentimiento que, aunque a veces se esconda en secreto, siempre encuentra la forma de manifestarse. ¿Qué opinan ustedes de todo esto?
¿Creen que la historia del hotel es cierta? ¿Creen que Khan y Demet tuvieron una relación secreta? ¿Qué teorías tienen sobre este misterio? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos aquí abajo, compartan sus ideas, sus especulaciones, hagamos un debate apasionado. ¿Será que este hotel de L. Ujo se convirtió en el escenario de un amor prohibido, una historia que se mantuvo en secreto para proteger la intimidad de los involucrados? ¿O será que la periodista exageró los hechos, creando una narrativa que, aunque atractiva, no se ajusta a la realidad? La verdad, como siempre, permanece oculta tras un velo de misterio. Pero lo que sí es cierto es que esta historia nos ha hecho soñar, nos ha transportado al mundo mágico de Erkencikus, y nos ha recordado que incluso en el mundo de las celebridades, el amor puede surgir de manera inesperada, en los lugares más insospechados y a veces, a la sombra de la discreción. Y bueno, chicos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta exclusiva, este secreto hotelero de Khan Yaman y de Demet Özdemir. Espero que les haya parecido intrigante, informativa y sobre todo, entretenida. Quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para mí. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Si les gustó el vídeo, denle un asterisco like, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Así estarán al tanto de todo lo que se cuece en el mundo del entretenimiento. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse siempre curiosos y jamás dejen de soñar.